Buenas noches. El siguiente trabajo es presentado para la doctora Carolina Cardona Ramírez. Soy Juan Pablo Méndez del grupo 2 MHB de Medicina Humana de la UTCA y esta materia es Básicas 2. A continuación les voy a presentar acerca de las diversas rutas metabólicas. Entonces, como tal, podemos dividirlo en tres. Tenemos las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Iremos parte por parte. Y además de eso, tenemos acá la diversa variedad de enfermedades. Bien, entonces tenemos acá en las proteínas, como tal, lo que es la síntesis de lípidos, por ejemplo, sus diferentes reacciones generales en cuanto a los aminoácidos, de igual forma las detoxificaciones que se pueden presentar. Por este lado tenemos la síntesis de las coenzimas. Por este lado tenemos la síntesis de urea, el ciclo de la urea, en donde evidenciamos dos patologías que acá las podemos ver y acá las vamos a evidenciar de manera más detallada. Las tenemos por acá, que son la enfermedad de la gota y el síndrome de Leach-Nyhan. Entonces acá tenemos el número 1, que es gota, que está involucrado directamente con la síntesis de urea. Tenemos que es un error congénito del metabolismo del ácido úrico y presenta normalmente los pacientes con esta patología presentan hiperglicemia asintomática y disminuye su excreción. El ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación articular. De igual forma se manifiestan nódulos subcutáneos, mejor conocidos como tofos, en el ámbito médico, y pues esto se asocia con litiasis renal. Acá es importante resaltar que tenemos dos enzimas, una primaria y una secundaria. Entonces en la primaria tenemos acá, como lo podemos ver, hiperactividad de la enzima fosfo, perdón, fosforribosil pirofosfato sintetasa, y la secundaria, déficit de la enzima hiposantina guanina fosforribosil transferasa, que las podemos evidenciar de manera más concisa acá. La primera enzima, acá, donde tenemos el 1.1, y acá, donde tenemos el 1.2, que evidentemente se ven incrementadas. Acá, como ya lo dije, tenemos también el síndrome de Leach-Nyhan, que es un déficit de la enzima hiposantina guanina fosforribosil transferasa. Esta enzima pues se encarga de degradar el ácido úrico. Se producen pues grados variables en el retraso mental y se presenta trastorno en el metabolismo de las purinas, y pues esto va a generar hiperuricemia. Entonces acá la podemos ver, la tenemos acá. Como ya lo dije, síntesis de urea es fundamental en este proceso, y acá la tenemos en la síntesis de las purinas. Bien, acá podemos continuar con las diferentes patologías. Entonces acá podemos evidenciar lo que es el pigmento biliar, la bilirrubina, que es fundamental también para el organismo. Tenemos el catabolismo del grupo hemo, y acá sus diferentes reacciones. Acá su catabolismo y acá su síntesis. Entonces acá tenemos varias enfermedades, como lo podemos ver acá en números. Bueno, acá lo vamos a ver uno por uno. Entonces podemos ver que el 1.1 es el síndrome de Crigler-Najjar, que básicamente se basa en la ausencia de la bilirrubina glucuronosil transferasa hepática, y pues esta enfermedad causa daño en la síntesis de bilirrubina, y está relacionada la hiperbilirrubinemia neonatal no conjugada, 1.1. Ahora tenemos el 1.2, que se trata del síndrome de Crigler-Najjar, pero tipo 2, que básicamente es la actividad reducida de la bilirrubina, igual que en el tipo 1, de la bilirrubina glucuronosil transferasa hepática. El daño de igual forma es en la síntesis de la bilirrubina, pero en este caso tenemos hiperbilirrubinemia no conjugada. Pues bien, ahora tenemos acá el número 2, que también relacionado con la bilirrubina en general, las restantes. Tenemos el síndrome de Gilbert, que es la deficiencia de la enzima
glucuronosiltransferasa, que afecta la síntesis de bilirrubina claramente, y es de tipo hiperbilirrubinemia no conjugada. Después tenemos la bilirrubinemia por obstrucción hepatobiliar, que es bilirrubina conjugada y afecta pues el metabolismo y de igual forma de la bilirrubina. De igual forma estos dos síndromes, que son el síndrome de Dublin-Johnson y el síndrome de Rotor. Entonces tenemos que este síndrome de Dublin-Johnson es un fallo en el transportador MRP2 en los hepatocitos y pues afecta la síntesis de bilirrubina y está en directa relación la hiperbilirrubinemia crónica predominantemente conjugada. Y por último, aquí en este tenemos el síndrome de Rotor, que es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de la talasemia beta. Entonces también tenemos que la coproporfirina urinaria elevada pues se vuelve partícipe en cuanto a que de igual forma se va a afectar la síntesis de bilirrubina y acaba de estar presente la hiperbilirrubinemia no hemolítica crónica y de igual forma predominantemente conjugada. Bien, acá también tenemos esta otra enfermedad, el número 1, como podemos ver acá, y acá tenemos el número 2, donde el grupo hemo. Entonces tenemos, la tenemos por acá, que es la anemia y porfirias y la bilirrubinemia por anemia hemolítica. Tenemos que la anemia y porfirias se involucran tres enzimas, que son la delta aminoleulinato sintetasa, copropirfireno oxidasa y protoporfinógeno oxidasa. Y pues evidentemente se presenta deficiencia en la síntesis del grupo hemo. Entonces acá tenemos las tres, acá tenemos la primera y acá tenemos las otras dos enzimas afectadas. Acá en el número 2, que lo podemos ver ahí, tenemos la bilirrubinemia por anemia hemolítica, que es la deficiencia de la piruvatocinasa básicamente, y de igual forma hay un daño en la síntesis de hemo. Ahora bien, vamos acá más arriba, en donde tenemos las diferentes reacciones de ADN y ARN. Pues bien, aquí tenemos básicamente la bilirrubina diglucuronido, en donde se ven las distintas reacciones para convertir, por ejemplo, acá de UDP-glucuronato a glicosaminoglicanos por medio de bilirrubina para convertirse en, como ya lo dije, bilirrubina diglucurónido. Acá, por ejemplo, tenemos las diferentes reacciones y acá algo importante, tenemos que la síntesis de pirimidinas, que va a ser fundamental un poco más adelante, ya veremos. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, otra patología importante en donde se involucra tenemos como un camino de salvación, perdón, que también se vuelve fundamental en caso tal de que haya algún tipo de daño en el ciclo, en la vía como tal, y se funciona como para solventar ese daño. Aquí tenemos como tal lo básico de la bioquímica, que es la glucosa, el paso de glucosa con sus distintas reacciones mediante ATP, NAD y demás compuestos. Aquí tenemos pues lo básico, básicamente, de almidón a maltosa. En general las reacciones que se presentan todo el tiempo. Y acá también tenemos que hay una inhibición en cuanto relaciona a la enfermedad de la gota, en donde la vía de las pentosas fosfato está involucrada directamente y pues básicamente se inhibe el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa pues con la oxidación de agua al grupo fosfato. Bien, aquí tenemos pues otras diferentes reacciones básicamente y acá es un punto importante el que vamos a estar un buen tiempo debido a que aquí tenemos por ejemplo las catecolaminas y los cuerpos de fenilcetona, perdón. Entonces acá tenemos varias patologías. Acá en el número 1, por ejemplo, podemos ver, tenemos el número 1, el número 2.2, acá tenemos el 2.1, acá el 2.3 y acá el 3. Entonces vamos a ir uno por uno. Entonces acá los tenemos el número 1 que es la fenilcetonuria. Pues acá lo podemos ver resumidamente en la imagen, básicamente en lo que se basa. El número 2.1 que son las tirosinemias, entonces tenemos la tipo 1, tipo 2 y tipo 3.
Ahí básicamente podemos ver las descripciones de cada una con la enzima involucrada, que es básicamente lo más importante que podemos destacar de cada una de estas patologías que son frecuentes. Algunas son mucho más frecuentes en la clínica que otras. Sin embargo, no se debe dejar de lado ninguna. Como ya lo dije, tenemos el número 3, ya iremos allá de nuevo. Tenemos lo que es la alcaptonuria, que pues es un error en el metabolismo de la tirosina y fenilalanina, el déficit de la enzima. Tenemos que es la homogentita deoxigenasa y podemos ver los síntomas o las consecuencias que puede traer esta enfermedad. La tenemos acá, aquí está la enzima y se ve inhibida su acción. Bien, aquí ahora tenemos el albinismo, que pues lo hemos venido estudiando de manera permanente, que básicamente se basa en, en que no tenemos la tirosina, que es una enzima utilizada para pues la conversión de tirosina a melanina, y pues la tirosinasa es la enzima que no está presente en este proceso. Entonces lo podemos ver por acá, el número 4, y el número 4. Bien, donde se venía su acción. Ahora, por acá un poco más, acá tenemos ya como tal lo que es el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que también es fundamental en la bioquímica y en la ciencia en general, debido a que mediante este se desarrollan las diferentes reacciones. Varias de las reacciones que podemos evidenciar a lo largo de la vida como estudiantes y como profesionales de la salud. Entonces tenemos el ciclo de Krebs y las diferentes reacciones que va a producir. Un poco más abajo tenemos las diferentes reacciones que pueden conllevar de igual forma ese ciclo de Krebs y las que desencadena. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una importante, que es ese paso de cisteína a cistina, que produce una enfermedad que la tenemos acá un poco más abajo, que es la cistinuria, que básicamente es el defecto de los aminoácidos dibásicos, que son, por ejemplo, la ornitina, la arginina y la lisina, que los tenemos acá un poco más arriba, ornitina, arginina, y acá tenemos la lisina. De igual forma, esto causa aminoaciduria, es la primera causa de aminoaciduria, y pues el exceso de cistina en orina va a generar la formación de cálculos renales. Bien, acá tenemos pues que se venía su acción, por ende no se va a producir cistina mediante el paso de cisteína a cistina por medio de NADPH. Bien, aquí un poco más arriba tenemos como tal la sacarosa, la fructosa, fructosa no fosfato, las diferentes reacciones. Acá tenemos una fundamental que es la piruvato deshidrogenasa, y acá un poco más arriba la acetilcolina, que también tenemos una patología estudiada y esa la tenemos por acá. La patología se basa y se llama intoxicación por organofosforados. Básicamente, pues como podemos ver, o sea, lo que se inhibe como tal acá es la función de la acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas. Pues va a producir la acumulación de la acetilcolina, y pues esto va a alterar el funcionamiento del impulso nervioso, y ahí podemos ver de más lo que esto puede conllevar. Ahora un poco más acá tenemos el acetil-CoA. De igual forma, como el ciclo de Krebs, va a desatar variedad de rutas de reacciones en, en todo este proceso. Acá, por ejemplo, tenemos los aminoácidos cetogénicos, y por acá tenemos cuerpos cetónicos, que pues son principalmente, se producen en mitocondrias hepáticas. Pues acá tenemos, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos libres, pues básicamente sus diferentes reacciones. Y por acá podemos ver las hormonas esteroideas como tal, las hormonas masculinas y femeninas, las reacciones que van a presentar, y que como acetil-CoA tenemos que de igual forma se va a desencadenar una fundamental, que es la beta-oxidación, que la hemos venido estudiando a lo largo del semestre y es de gran importancia y vital para el funcionamiento de varias reacciones.
Por acá tenemos las diferentes sales biliares, resumidamente. Y acá un poco más arriba tenemos lo que son los lípidos. Ahí tuvimos los carbohidratos en general. Acá tenemos ahora los lípidos, que pues como podemos ver, básicamente a manera de resumen, tenemos las distintas funciones y los diferentes procesos por los que deben pasar con el objetivo pues de conseguir lo que el cuerpo requiera en determinado momento. Bien, básicamente eso, como tenemos la síntesis de nuevo, por ejemplo, los fosfoglicéridos, un poco más arriba tenemos los glicolípidos y acá tenemos de igual forma otro camino de salvación como lo vimos anteriormente. En todo esto, de igual forma, es importante resaltar un tema que no podemos dejar de lado y que es base fundamental para que se produzcan este tipo de reacciones. Esto básicamente se trata de las hormonas del metabolismo, las que influyen en todo este metabolismo. Y pues como tal, por cierto, olvidé acá mencionar, en el catabolismo del grupo hemo, acá podemos ver el 1 y el 2, que básicamente son estas enfermedades que tenemos acá, que son la ictericia neonatal fisiológica, pues que se basa en el exceso de bilirrubina, y hay daño en el catabolismo, no en la síntesis, sino en el catabolismo del grupo hemo. Y tenemos pues que la enzima afectada es la glucuroniltransferasa y el ácido uridín difosfoglucurónico. Básicamente esto lo tenemos acá en este respecto. Y el número 2 de igual forma afecta el catabolismo del grupo hemo. Y acá tenemos la bilirrubinemia por deficiencia de glucuroniltransferasa. Y acá pues de igual forma el déficit UDP glucuroniltransferasa. Se va a afectar el grupo hemo. Retomando, como decía anteriormente, es importante tener en cuenta la regulación de las tres hormonas, las cuales son la insulina, el glucagón y la adrenalina. Entonces, estas son fundamentales, hormonas que constantemente van a estar produciendo las distintas reacciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la insulina estimula la entrada de glucosa desde la sangre a las células, la gluconeogénesis y la glucólisis en hígado y músculo. De igual forma, estimula la entrada de lípidos y la síntesis de triglicéridos en los adipocitos. Y como tal tenemos que en la síntesis pancreática, las células beta miden la concentración de glucosa y pues secretan la insulina en respuesta a la alta concentración de la misma glucosa. Esta insulina es señalizadora del estado de ingesta y pues por ejemplo estimula la capacitación de sustancias combustibles, el almacenamiento de combustible y la biosíntesis de macromoléculas. Por su parte tenemos que el glucagón es sintetizado por el páncreas, por las células alfa. Su secreción pues corresponde a la baja concentración de glucosa. La insulina controla pues su síntesis y liberación y su objetivo principal es hepático. Tenemos que pues el efecto principal del glucagón es aumentar la concentración de AMP cíclico y con esto inhibe la síntesis de glucógeno. De igual forma favorece la movilización de los triglicéridos en el tejido adiposo y estimula la glucogenólisis y gluconeogénesis, y eso va a incrementar los niveles de glucosa en plasma sanguíneo. Por último tenemos la adrenalina. De esta podemos decir básicamente que las catecolaminas son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, las cuales pues se encuentran en la parte superior de los riñones. Estas catecolaminas son liberadas en el plasma durante momentos de estrés físico o emocional. Entonces, por ejemplo, tenemos que los tres tipos de catecolaminas más estudiadas y más sonadas, por así decirlo, que son la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina. Y pues tenemos que la adrenalina, pues de igual forma es una catecolamina que es liberada por la médula suprarrenal, actúa en varios tejidos con efectos diversos en músculo y pues de igual forma, por ejemplo, activa la adenilato ciclasa en el tejido adiposo. Y pues esto activa la degeneración de triglicéridos. Tenemos que esa adrenalina inhibe la secreción de insulina y estimula la de glucagón, aumenta la concentración de glucosa en sangre. Básicamente esto y como tal
son sus acciones bioquímicas y van a ser de vital importancia para todo este ciclo que pudimos ver hace un momento. Muchas gracias.